y la serenidad de los seres humanos que hoy se les instala una gran confusión a través de un ruido comunicacional, y es esa posverdad que hace volvernos con una mirada retrospectiva al hombre en la caverna, a esa propuesta platónica donde la alegoría de la caverna, o más conocido como el mito de la caverna, el hombre le teme a la verdad y está consciente de que está sobreviviendo sobre métodos prehistóricos, construyendo fuego y haciendo de su vida un asentamiento milenario, pero que es lo que conoce y es a lo que debe aceptar. Y es a lo que lo condenó, según la creencia en su momento de sus dioses. Es peor aún porque hay una especie como de autocomplacencia, de una derrota que es sutil y que es degolladora, por supuesto. Sin embargo, siempre dentro de esa manada existió alguien que conoció el atrevimiento, la osadía, el dejarse impulsar por conocer y decir: ¿será que yo estoy condenado a estos ocotíos para construir luz? ¿Qué hay detrás de la roca? ¿Qué hay detrás de abriendo brecha, de esa casa destructiva del pseudo oriental? ¿Qué hay detrás de toda esa construcción megafónica de un método de posverdad que ha destruido, matado y asesinado a seres humanos civil, emocional y espiritualmente, y que cuando ya le pegan 3, 4 balazos, lo que se va a recoger ahí es un objeto que ya estaba asesinado antes? Porque no se conoce otro mundo, aunque este exista y esté dentro de esa materialización. Y hoy pues vamos a recomendarle orientación a las crápulas, a esos cenurios o a esos cenutrios que les ofende la humanidad. Hoy voy junto al equipo, a dejar de lado los archivos secretos de cómo se deconstruyó el país en esa alegoría de la caverna empresarial y financiera, con un surrealista parlamento que construye leyes, que solo en Honduras se puede contemplar a un tipo, a un barrigoncito joven, impertinente, que dijo que había que celebrar el Día de la Baleada, que es un teatro del absurdo, o es un surrealismo a la altura de Dalí. Yo creo que Bretón y todo el movimiento surrealista, Fernando Arrabal con aquella pieza cinematográfica de Viva la Muerte, estaría como asustado viendo la capacidad parlamentaria surrealista de nuestro país, donde Joche es un millennial con una mueca capaz de poder ser el sujeto más popularmente marcado, y que un tipejo vinculado a los escuadrones de la muerte como Oscar Álvarez sea sin duda un jefe de bancada, y que una señora hemisférica un poco redonda, o diría yo bastante redonda, pueda decir que si se le amenaza a don Juan Orlando Hernández, ella saca unas AK-47. Y por ahí también un legislador que sin duda Unamuno diría: estoy fuera de contexto, y yo no soy el prefacio de ese siglo XIX, mucho menos en 220 después de Cristo. Tertuliano
pudiese contemplar que el diálogo constructivo era como producto de ese mito de la caverna de Platón. Si hay alguien que puede mocionar que haya el Día Mundial del Aguacate, o que se le cambien los renglones torcidos de una muy métrica señal gramatical llamado himno nacional en Honduras, porque dice: serán muchos Honduras tus muertos. Esa es una pieza surrealista, porque la parlamentaria o parlamentario que propuso eso plantea que en Honduras no hay muertos y que mucho menos puede estar cantado esto, sin importar que 8 millones de personas, que representamos el 80% y que estamos en la línea de la pobreza, en el abandono y la exclusión, estemos muertos civil y financieramente. Entonces creo que hemos visto de todo: juegos pirotécnicos, tipos que han dicho jálele, construya otra cosa. Entonces creo que tenemos un parlamento que es altamente surrealista. No nos imaginamos que iba a existir un pacto de impunidad en el pleno siglo XXI y que este fuera lo suficientemente televisado, y que la Corte Suprema de Justicia, convertida hoy en un cartel de la toga, pudiera vociferarse autoparlante y exponencialmente hacia el mundo, que se compraron los votos para llevar a un togado, y que 7 togados son del Partido Nacional y los demás del Partido Liberal, y por ahí que todos, sin distingo de colores, son del sí, pero la bragueta de Chucricafi, y que puede, como si fuera poco, los atalas utilizarlos como papel higiénico, o la señora de Canaguati como un cótex o un Kleenex usado, y que ese congreso surrealista nos haya podido permitir contemplar un performance que no es esa pieza del perro andaluz entre Buñuel y Salvador Dalí, pero que sí pudieron sacarle los ojos al humano a través de una ley marco de protección social. Entonces no estamos en el mito de la caverna, ni mucho menos en esas ágoras donde se construía pensamiento. Yo más bien creo, y aquí estamos ya 2.500 honorables extraños para ese mundo propuesto por Chucricafi y Rodrigo Bon Arévalo, que sus diatribas, sus convulsionadas pláticas, sus atropelladas y violentas asociaciones ilícitas para delinquir, los colocan como seres humanos ponderados en un país altamente esquizofrénico y que se apropincua de la posverdad como algo normal. Dicho eso, en el pensamiento griego surgió siempre la idea, y estoy diciendo esto por cada pulgada de herida cortante que se le hizo a Jaime Atilio Rodríguez ayer, tirado en las empedradas y ya secas corrientes que antes formaban un río y que ahora es un asentamiento o un foco de infección masivo. A mí me sacó de aquí, no sé si estoy hablando o estamos bien. Tal vez nos ayuda ahí, porque no tengo retorno. Y ayer que miraba cada centímetro del corte quirúrgico de un aparato criminal que también hizo a un gobierno, a unas crápulas dirigenciales de la nación, un performance. Es un teatro del absurdo. Creo que Darío Fo, Bertolt Brecht estarían preocupados
o García Márquez, sin duda alguna, o Alejandro Dumas y Víctor Hugo pidieran nacer en Honduras. Ayer que fue arrojado a los pies de los buitres, que son los asiduos visitantes del río Choluteca, el profesor de Ciencias Naturales, el histórico luchador Jaime Atilio Rodríguez, y que después los activistas y delincuentes del cartel que dirige Juan Orlando Hernández postearan diciendo que se había pasado de copas un cuerpo triturado por las oscuras sombras de ese mito de la caverna, o del significado de las sombras del poder que torturaron y que expusieron la vida de un ser humano. Yo quiero, por cada pulgada y por cada golpe recibido ayer por nuestro compatriota por parte de esta narcodictadura, el poder debatir con ustedes hoy, porque estas crápulas se van, porque se van, pero también que se lleven a Juan Orlando Hernández, que es el menos criminal de ellas. Ayer que miré cómo se trasladó la noticia, hemos querido hoy deshabitar los orinados diarios que se publican en Honduras, que pusieron a Jaime Atilio Rodríguez en Sucesos, Canahuati, y Carlos Roberto Flores también en Sucesos, diciendo: se encuentra malherido a profesor que había desaparecido. Por ahí también el señor Jorge Canahuati plantea en el Heraldo: es encontrado profesor que habían desaparecido, amarrado, pero no dicen torturado, abandonado, tirado al río. Y da miedo cómo se construye esa posverdad, y me parece ese retrato del mito de la caverna, y al equipo del Perro Amarillo siendo esos abusivos que salen a buscar más allá del simple fuego del ocote, y llegar afuera y decirles a sus contertulianos: oiga, ya no siga construyendo fuego, ya no siga encendiendo ocote, afuera existe una plenitud, está cayendo de forma perpendicular la luz sin necesidad de agitar piedras ni encender palos para alumbrarnos. Obviamente ese abusivo, ese obsceno ser humano que dio el paso del cavernario al cognoscente es asesinado por los que estaban tiranizados por los complejos de inferioridad y por la inseguridad misma, porque les habían determinado, según ellos, los dioses, que así iban a vivir. Y que, al igual que en Honduras, se nos ha dicho que así vamos a vivir con la propuesta de la empresa privada, cuando asesinan al que le dice: no, estúpidos empresarios vulgares, existe un mundo afuera que no necesita estar con mentiras amarradas, encendiendo pequeñas fogatas como esperanzas que fácilmente se apagan. Por favor, no, estructura criminal de los bancos. No es necesario seguir en las oscuras cuevas de la nada, mintiendo y teniendo que comprar retazos publicitarios de los vulgares periodistas que le dijeron: el profesor fue encontrado, torturado, y no pasa nada en Honduras. El crimen organizado del narcoestado desapareció, torturó, y solo la voz unificada pudo recuperar y hacer una presión sobre los que creyeron que el compañero Jaime Rodríguez estaba muerto, y que sin duda alguna ya estaba lo suficientemente desangrado, y la psicopatía del poder en la que se encarna Chucricapi, Jorge Canahuati, la familia Tala, podían contemplar que esa es la muerte que merece un individuo que sale de la caverna y que le dice a sus compatriotas: hay que
su lecho de muerte, me pide obligatoriamente que haga un video que duró como 12 a 15 segundos y sus únicas palabras son: la justicia de lo que yo ayer había hecho como antesala a lo que iba a pasar con los criminales que tuvieran raptado a Jaime, que no iban a encontrar más palabras que las mismas, que iba a seguir luchando. Y dijo: para atrás, maestro, ni un paso. Y en un signo con su pulgar arriba dijo: vamos a seguir luchando. Hoy no pasó nada. Hoy un país idiotizado, consolidado por las estructuras criminales, puede pasar la página fácilmente, y es ahí donde también se originó la violencia. Cuando Pericles, Heráclito, y para ser un poquito más cercana el relato, cuando Antístenes, que es el creador de la escuela cívica, y con el cinismo que no tiene nada que ver con lo que ahora se pretende simular, esa definición vulgar de Wikipedia, que es la ausencia de criterios o de respeto hacia uno mismo y los demás. No, el cinismo, aquello que hacía la construcción del sujeto cognoscente burlándose del convencionalismo, y que de manera muy perfecta recogió Diógenes para decir que le alegraba y le hacía feliz ver cuántas cosas habían en el mercado, en Piunza, en Cantero, en los moles, en toda esa basura de consumismo que él no necesitaba. Dicho eso, para Diógenes, que se fue desarmando de los objetos para tenerse más y poder ir deconstruyendo y haciéndole entender a la gente que está diseñada para otra cosa menos que para vivir en una caverna, menos para vivir humillada ganando 4.000 empiras y observando cómo se contemplan los actos de corrupción, donde Chukri Cafi hoy acaba de cobrar 487 millones de lempiras sin hacer el más mínimo esfuerzo, y sigue siendo un primate, lo único que con un roble y una AK-47 en la mano para matar a su oponente. Me parece que Diógenes, ese mismo que llegó al palacio y que cuando llegaba nuevamente para su barril le dijo: un millonario, por lo menos te voy a regalar esta lámpara para que te alumbres en la noche. Diógenes de Sinope, que contemplaba la noche para trabajar, para pensar, y que para él dormir era morir, y dijo: pero ¿para qué necesito yo una lámpara si la noche por sí misma está construida? Sin embargo, en un aspecto filosófico y desafiando permanentemente al sujeto, hizo eyectar una propuesta performática y fue a buscar a un hombre justo en el día, y encendió la lámpara en el día. Imagino a Diógenes en este momento tratando de buscar la verdad o la justicia en la Torre Libertad, donde se ejecuta la difusión noticiosa de un renacuajo, una representación física, porque no es un humano, Rodrigo Bon Arévalo, que a diario atropella, asesina la verdad, y que su déficit cultural es tan enorme como su psicopatía. Alguien que se ha construido desde esa casa destructiva, al igual que Televicentro y los medios de comunicación, en un extrapolado y muy superfluo criterio de lo que es el inicio de la sociedad literaria, ahora convertido, porque el dinero existió antes que el capitalismo pues solo es un sistema que modera los comportamientos y las relaciones de producción, etc. Será un tema interesante desarrollar. Hoy quiero hablar de estas crápulas y también en lo que nos pueden convertir las crápulas de no detenerlas.
Y entonces veo yo al señor Rodrigo Bon Arévalo poniendo a Chucricafi como un exitoso empresario, a los Atanas como empresarios, inventándose el coco de la sociedad fracasada de Cuba. Y veamos lo que significaría un cínico análisis, y para lo que en su momento la mayéutica debe ser implementada en el periodismo. En Honduras la carrera de periodismo está carente de los significados sociológicos, o sea, las humanidades y artes son las clases que menos son concurridas o debatidas. Sin embargo, imaginémonos a un Rodrigo Bon Arévalo que tiene la capacidad, al igual que Pelirrush, esa poesía objeto colocada ahí en un autoparlante que es dueño de un canal de televisión, analizando y poniéndonos como ejemplo el castrochavismo, y nos dicen lo que quieren los ñángaras, porque para los que no nos sujetamos a ese rol cavernario de vivir bajo la austeridad, bajo el martirio del desaparecimiento forzado, bajo la xenofobia, bajo el machismo, bajo ese sistema patriarcal, disfuncional y altamente viril, pero disfuncional, para Rodrigo Bon Arévalo, el pensamiento de lo otro significa ser castrochavista. Pero veamos si tuviera un poquito de rigor y un poco de honestidad, ese pseudo oriental de 50ª categoría. Tendría que decir, porque si bien es cierto, el sistema socialista tiene muchas carencias, y yo he estado en Cuba, y si es cierto, es penoso tener que ver que hay una enorme fila para comprar un cono o un sorbete, y ese se lo da el Estado. Sin embargo, enfrente estaba un hospital con todas las condiciones para hacer una operación cardiovascular. Y ayer que yo llegué al Hospital Escuela de la mano de Jaime Atilio Rodríguez y miraba esa cantidad de personas que podían ir al Círculo K y que podían ir a la gasolinera y que no van a hacer fila para un cono, tenían que estar haciendo fila para sacar un diagnóstico que tiene que pagarse en un hospital público y que fue rectorado por ese molde de hacer campanas que ha de haber secuestrado o manipulado la titulación o la certificación para autodenominarse socióloga. Y decía yo, ¿por qué Bon Arévalo no puede tener la humildad de decir: soy un completo ignorante, una crápula deshabitada espiritualmente que no puede analizar? Porque si bien es cierto, allá hacen fila para comprar un cono, pero tienen un sistema de seguridad sanitaria que les permite exportar 80.000 médicos y no exportar seres humanos a las guerras, al Medio Oriente o a Irak. ¿Y por qué no plantear que tienen una ventaja? Honduras publicó a través de Jorge Calahuati, el dueño de Oxfam, un vulgar vendepapel que solo en el tema de diálisis y de papel y de hidroeléctrica y de mentiras, en 7 años, junto a otro grupo de delincuentes, Honduras les pagó 1 billón de lempiras. Pero ese le paga a esa basura, a esa cosificada, inorgánica materia. ¿Por qué no dice que en Cuba, por ejemplo, no mata el zancudo a 89 mujeres en 2 semanas? Y Honduras, que debería ser comparada única y exclusivamente con Honduras y con los que han dirigido a Honduras a través de las ondas etarias o las políticas públicas, los cordones umbilicales de la economía, una economía al servicio de una clase parasitaria y no al servicio del humano. Si bien es cierto, Honduras, que no necesita tampoco emular un sistema socialista, sino que vivir sin delincuentes y punto. Porque la democracia, en cuanto a su primera amenaza,
cuando Diógenes, que fue uno de los primeros migrantes, salió de Atenas y llegando a un lugar donde esa sociedad literaria podía comprar esclavos, estaba comprando, y dijo Diógenes, levantando la mano, un pensador, que no era porque estaba semidesnudo, o porque dormía en un barril, o porque lo más inmediato a su plato, que luego también lo desechó, cuando vio a un niño que de un riachuelo caía agua y veía que un plato no era suficiente, que sus manos eran más que de sobra para continuar viviendo, dijo, quiero comprar un amo. Y ahí es donde las sociedades comienzan en un estreñimiento, cuando se les obliga a pensar, a vivir y a existir de forma diferente, porque ¿cómo domestica un imbécil como Rodrigo Bon Arévalo, que no está sujeto a ningún criterio? Ya puse un ejemplo como ese, y que es uno de los más domésticos. Porque si hablamos de las sociedades en torno a los sistemas, hablemos de qué y cuántos derechos se violentan. No vamos a ver a un profesor degollado tirado en el río del Malecón. Entonces, como que el sesgo es tan similar a su corrupción para Rodrigo Bon Arévalo. Igual manipuló a la sociedad el señor que comía en Burger King y en Pizza Hut y que lo mató la obesidad, un tipo que se maltrataba a sí mismo, y que eso es frecuente en las personas que no tienen autoestima, que se pueden intoxicar con cocaína, con heroína o con alimentos, y estos aún si son vinculados a una cultura como ellos, que lo que pueden comer es caviar sin saber qué putas es el caviar. Ellos pueden comerse un salmón o una costilla de cordero trotada en el segundo lugar menos contaminado del mundo, es decir, en Chile, y ese señor pues no sabía. Él llegaba y miraba a 22 diría yo, gladiadores, que los compraba y que al igual que con Calleja se robaron la Fenafood. Pero murió como muere una persona indecente en un corredor de un avión. No es recordado por el mundo. Usted va a Francia, a Chile, y usted pregunta, ¿usted conoce a José Rafael Ferrari? Y le dice, no sé. Usted le pregunta si conoce a Roberto Sosa o a Clementina Suárez, y hay una plática amena. Y la desdicha de esta clase parasitaria de una burguesía lumpen es que ni siquiera en el mundo del dinero los conocen. Dicho eso, por eso Diógenes, que estaba muy seguro que las personas que acumulan dinero son pendejas y requieren de personas que los domestiquen a ellos, que los eduquen, y les dijo, yo quiero comprar un amo. Y hubo una persona medianamente inteligente, como ese empresariado que hay en Honduras, que todavía no está vinculado a esa red criminal de José Rafael Ferrari, del señor Lamas, de los señores Larach, de los Canaguati, o de estas crápulas, de estos necrófilos antagónicos al obiófilo, y que son constructores y que viven en la posverdad y que son auspiciadores de ese surrealismo de país. Y le dijo, yo voy a comprar un amo. Y el pendejo empresario ese le dice, solo dame 2 argumentos para poder comprar un amo, porque yo ando comprando esclavos. Y Diógenes, con un dominio de palabra propio de una persona que no tiene tantas cosas, que había roto los vínculos con el convencionalismo y que hacía algo diferente y que vivía como había decidido, no como habían decidido los demás, no como le exigía Platón que tenía que comportarse en el Parlamento, ni como tampoco le apresuró siempre Aristóteles a decirle, pero usted es un pensador, usted es un filósofo, no puede andar en harapos. Y esas discusiones a quien siempre dejó en ridículo Diógenes, a Platón, Aristóteles, etc. Le dice, estoy más que seguro que usted no conoce por qué está vivo, ni para qué compra esclavos. En esa sociedad liberaria que ya permitía, porque
llegara el señor Andrés Jauit Medrano, Juan Orlando Hernández, que llegaran estas carátulas, a la humanidad todo era bien bonito. Usted quería comer aguacate, sembraba un palito de aguacates. Usted tenía que comer tomates, usted sembraba un palito de tomates. Y cuando llegaron los banqueros, y cuando llegó ya Banco Atlántida, Banco Lafice, y cuando llegaron los generadores térmicos, cuando llegó Chuclicafi, y sale y está en esa era cavernaria, dice, pero si yo siembro más de 100 palos de aguacate, puedo tener sexo de la que no tenga aguacate. Si yo siembro más y tengo más tomates, yo puedo tener la fuerza laboral del otro y de la otra. Entonces, esas acumulaciones irracionales le dieron a entender al ser humano que la acumulación permitía dominar al otro o a la otra, comprar esclavos. Entonces, para Diógenes, de construir esa realidad apestosa, y dado que el carácter ontológico de su desarrollo humano le exigía vivir pensando y no tenía tiempo para estar acumulando, para dañar, para dominar, para explotar, entonces lo hacía vivir feliz. Algo que es privativo de las personas que no estamos en bancos, en generación térmica, que no somos amigos de Chuquicati, que no somos amigos de los Atala, y que mucho menos vamos a dialogar, porque sería muy aburridísimo platicar con Rodrigo Gonadévalo, con Chabelo no digamos. Sería como exponer el sistema auditivo a una atropellada y violenta plática de bárbaros, donde ahí hay que ver qué contrato, cómo van las coimas, o esas intercepciones telefónicas que hubo entre Raúl Valladares y el zoofílico señor Eduardo Napoleón Maldonado, que le dijo, pero vos ya tomaste suficiente dinero, por favor yo quiero que también le demos el otro poquito a Chabelo, porque hay que hacer una posverdad, hay que construir todos los días junto a Carlos Flores un vulgar que no es ni pakistaní, ni iraní, ni mucho menos palestino, tampoco es hondureño, es una representación física, un vulgar que sin esos atuendos carísimos que se coloca y sale, y usted pregunta, tampoco nadie lo reconocería, porque Honduras ha tenido una mala suerte, no solo ha tenido criminales espantosos, acumuladores de dinero, sino que personas que hieden a kilómetros y su existencia no tiene valía, no hay una sustancia vinculante que tenga capacidades cognoscentes de poder construir vida, relatos. Dicho eso, Diógenes tomó de la mano a un vulgar lleno de dinero, sin ningún tipo de pensamiento ni construcción, y comenzó a domesticar a esa bestia capaz de poder cercar los males de los y las demás, como lo hizo el señor Miguel José Barbón, el delincuente de Rafael Ferrari, con la CONADI, que cercaron, al igual que la familia de Elvin Santos, el imponderable Elvin Santos Padre, que cercó todo lo que colinda en las cascadas, y por eso ahí se arman unos enormes huecos, porque ahí iba un río, pero como ellos están en la política y le entienden al trámite, y desconfiguraron todo lo que era ciencia, o sea, la ciencia política, porque ellos la utilizan como un clínic, y para lo demás tienen periodistas, abogados, y la comunidad internacional, que también los diplomáticos enviados a Honduras son una vergüenza ajena. Generalmente son borrachos, adictos a la mentira, al negocio, al business, y el remanente de lo que queda de los papeles, de los tráficos. Por eso usted ve que en las embajadas lo primordial es teléfono y guardaespaldas para ir a traer y hacer fiestas dionisíacas muy ausentes de lo apolíneo. Cuando Diógenes vio que esa bestia era incapaz de sentir, quiso como arrepentirse, pero había experimentado, estamos hablando de esa migración, de la libertad del sujeto, o sea, un pensador, un filósofo que decide salir de Atenas y encuentra la capacidad de comprar a un empresario
sabe del teatro? Su respuesta va a ser, supongo, nada. O me preguntaría, ¿qué es el teatro? Entonces, me imagino yo a Diógenes con esa enorme tarea de preguntarle a un individuo que solo sabía acercar y que las mandarinas solo eran para él, las vetas también, las playas estaban cercadas como lo han hecho ahora mismo Andrés Jawid Medrano, la familia Bueso Anduray, que encontraron en una pálida y cuasi cobarde mujer que era la jefe de comunicaciones de Nalco Estado, la señora Hilda Hernández, que de Dios o de el diablo goce, o inclusive creo que estos seres desdichados, según lo planteado por Dante, podrían estar en un quinto, sexto o séptimo crematorio, no sé, pero no creo que puedan gozar de la bondad de algo superior a lo que fueron en la tierra. Yo creo que este sector político ha de haber sido en el proceso de reencarnación. Yo me imagino que Osvaldo Ramos Soto o Atala o Don Arévalo o Ferrari tuvo que haber sido una ballena, me imagino yo, que le dio vuelta a algún barco turístico que iban unos 1000 niños, porque a saber que están pagando para vivir esa vida tan pestilente, tan ausente de saber que la regresividad espiritual del carácter ontológico de esa condición humana es tener un paso eficiente. Dicho eso, si yo le pregunto a Chucri Caffi y que esté Atala, por ejemplo, esté Simón, Pedro, Jacobo y Eli Atala, esos ruiseñores que compran jugadores de fútbol y que pueden, a través de mecanismos bastante sutiles del Parlamento, del Congreso que compraron en la Corte Suprema, hacer esas maniobras, pero no las maniobras de Amado Guevara, no las maniobras de César Augusto Bando, no las maniobras de un volante creativo, no, las maniobras de un delincuente, de un diría yo, un Gotti en Nueva York, de un Pablo Escobar. No creo, porque es que Pablo Escobar, de hecho yo siento mucha simpatía con Pablo Escobar porque era antiimperialista, y quizás en eso nada más, lo demás era un proyecto de muerte muy mal establecido. Dicho eso, imaginémonos que yo le diga al señor Chucri Caffi y a los Atala, a todos ellos, ¿qué saben del teatro? Y le empiezo a decir yo, Darío Fo, Bertolt Brecht, ustedes me van a decir ellos, pero ¿de qué son ellos? ¿Del Fondo Monetario o del PIB? Bueno, pasamos a otra pregunta. La música. Entonces, de inmediato yo sé que él va a encender ese transmisor, ese radiodifusor, y va a colocar a Vicente Fernández, va a colocar, me imagino yo, a Cornelio Reina. Cornelio Reina a mí me encanta, de manera espaciada, pero él no conoce a Tchaikovsky, a Krapov, él no sabe qué es la quinta de Iván Beethoven. Él se atropellaría y me empezaría a decir que me estaría burlando. Si hablamos de literatura, no creo yo que podamos comenzar con Unamuno, Tertuliano, acaparar los estrictos sentidos del pensamiento para salir, como decía Diógenes, y aquí es donde él se da cuenta que tiene que soltar al empresario, porque él no va a aprender, porque lo sensitivo, lo lúdico, lo espiritual está muy ligado a ese proyecto necrófilo que muy bien define en la Escuela de Frankfurt Erich Fromm, y es la necrofilia, el amor a la muerte. Entonces, para Erich Fromm, quien
que ha sido resuelta. Y para los griegos, que hoy pues para los bancos es normal poner equidad porque ellos no conocen el concepto, reitero, es una burla poder hablar con un banquero. Creo que es uno de los actos más desaforados, más autoflageladores, me imagino yo, platicando con los Atala, con los Cafi, con los dueños de Atlántida, con Paul Pinelli, que hoy me extraña porque él compró bastantes cuadros de Aníbal Cruz, de Benigno Gómez, Virgilio Padilla, del Teatro La Merced compró mucho, del Taller La Merced, uno de los movimientos artísticos únicos en Honduras, pero ellos no saben qué tienen ahí. Entonces, dicho eso, la propuesta de tener malas leyes con buenos jueces se resolvió a través de que era mejor tener buenos jueces con malas leyes. Porque al final quien decide es el humano. Y usted puede tener una mala ley y ejemplos de sobra. Por ejemplo, Chucri Cafi. Chucri Cafi se robó junto a una banda criminal el Seguro Social. El estándar de medición del Código Penal en Honduras procesó un nivel de impunidad en el que el señor Chucri Cafi tenía 96 millones de lempiras y ahora quien está pagando cana es el señor Mario Zelaya Bertetti, el señor y hermano de Miguel Rodrigo Pastor. Parece que esa familia está condenada a robar. Pero Chucri Cafi, Lena Gutiérrez, quien es la principal sospechosa de haberle metido 9 balazos al testigo, están en impunidad. ¿Por qué? Porque no solo es que tenemos malas leyes, sino que tenemos malos jueces. Por eso es que en Honduras ni siquiera tenían elaborado un proceso de investigación los extraditados. Y tenemos una cantidad de cagatintas, abogados mediocres, que están en el bolsillo del millonario. Porque en Honduras primero llegó el comportamiento de la coima y la construcción jurídica, la ciencia jurídica, la ética jurídica, la epistemología jurídica. Eso no funciona en Honduras. Entonces, para Diógenes y esa discusión era muy importante determinar qué era lo que había que construir. Entonces, le asiste la razón a Diógenes, aunque Platón esté construyendo cualquier cantidad de mierdas. Quien va a ejecutar la justicia es el hombre, es la mujer. Es decir, es el humano, es el sujeto. Y de ahí que podemos ver el desarrollo histórico. Y en la era grecorromana, ¿quiénes seguían comprando esclavos? Chucri Cafi, los Atala. En Honduras, ¿quiénes siguen comprando esclavos? Los que tienen dinero. Entonces, la justicia les amenaza, son enemigos, riñen con la justicia. Y los tribunales, como la Corte Suprema y el Puticlub del Congreso Nacional, ese espacio surrealista que usted se pone a pensar, para desarrollar al humano y convertir una sociedad justa, usted necesita rescatar al individuo. Pero el Congreso Nacional hizo todo lo contrario y en los últimos 10 años aceleró. Por ejemplo, quitarle el acceso al trabajo permanente. El más elevado derecho de la clase trabajadora es el trabajo permanente, bien remunerado y con previsión social, convirtiendo este en una carta de garantía de dominio del empresario, del criminal, del vulgar, del corriente y del político a través del clientelismo político. Hay gente que está trabajando por el voto que entregó, que va a seguir trabajando por la bolsa solidaria que le entregó. Entonces, el hombre que era expuesto como una burla porque se dedicó a pensar y a construir la libertad
ser humano tenía la razón y podía burlarse de Platón por mucho y lo constructivo del pensamiento, pero es que no tenía en lo absoluto credibilidad, ni iba a continuar teniendo credibilidad lo sensible ni lo suprasensible si no formábamos al sujeto. Entonces, la plataforma axiológica, es decir, la plataforma de valores que para el señor Atala y para el señor Chucricafi son el trance, al igual que para Sicafi y para Jorge Fara, entonces el narcoestado es normal. Es decir, para estas crápulas, vivir de la mano de un narcotraficante es normal. Saquear el seguro social, saquear las empresas estatales es normal, al igual que para Rodrigo Gon Arévalo. Y es más, pueden darse el lujo de decirle a su autoparlante, cuando el Congreso Nacional se está distrayendo, como lo está haciendo ahora, que le está haciendo las reformas electorales, imaginémonos a Mario Segura, un cafetalero estúpido, un vulgar y corriente, tipejo que ha vivido de la política durante años, un antiético, un insulso, o sea, un imbécil. Yo me sentiría vergonzoso, a punto de suicidarme si fuera hijo de esta crápula, que dijo hoy que había dado un paso importante con el COE. Es decir, ese Congreso surrealista dijo hoy que había dado un paso importante, que habían hecho ya 86 artículos de la ley del censo electoral. Y yo volteé a ver a Mario Segura y a Urtecho, el apoderado legal de la casa constructora del crimen organizado en Honduras, el COE, y dije yo, estos tipos son los parlamentarios, estos son los que han construido el tejido jurídico. Y luego salió una señora que bailó el zambonango teleño y dijo, esta es una de las demostraciones de nuestro presidente constitucional. Es decir, en menos de 29 segundos le habían quitado el rango de narcotraficante a Juan Orlando Hernández, 2 partidos políticos. Y luego el socio de Ficosa, Antonio Rivera Callejas, que está en el pacto de impunidad y en el Pandora 1 y Pandora 2. El Parlamento es tan surrealista que usted no se puede imaginar en una obra. El surrealismo, ese movimiento artístico que sacó la obra del cubo blanco y lo puso en vinculación con las masas. Usted no puede imaginarse que Elvin Santos y que todos los parlamentarios, en su mayoría, primero firman en los juzgados y luego van a legislar. O sea, usted no iba a esperar una obra de Salvador Dalí. Era imposible que Fernando Arrabal construyera una obra de teatro que estuviera a esa altura. O sea, es imposible pensar una imaginación de un país que está haciendo reformas electorales con narcotraficantes. Es decir, eso es el pensamiento superando los confines del mero racionalismo. Hay un desafío histórico a este movimiento, hay que ponerle, ya no es el movimiento contemporáneo, surrealista, ni el patafísico de Arrabal con Gorodowski, no. Este es un movimiento extraordinario. Es decir, narcotraficantes pueden hablar de democracia, pueden hacer los reglamentos de la democracia. Óigame, o sea, Mauricio Oliva con una orden, al igual que Elvin Santos Munguía, puede hablar de democracia y de igualdad y de derechos humanos. Y al profesor de ciencias naturales le partieron el cuello para opacar la voz cínica, la voz libertaria de hablar, de vivir sin un convencionalismo que determina al sujeto, sino más bien al sujeto determinando a las condiciones.
Entonces, Ivonne Arévalo va a autoparlantear eso. Y ayer estaba urgido Pelirrucci, dijo, por favor ya, aprueben la ley, porque la asfixia de la estructura criminal de los bancos, que son unos deshonrosos, los hijos de los banqueros, creo deberían de sentirse muy apenados, deberían de hacer penitencia de hinojos, caminar todos los bulevares del 450 que se robó a una pieza del ajedrez tramposo y criminal que colocaron los bancos, como el señor Ricardo Álvarez, un tipo que tiene todas las yardas de ano o de intestino grueso en el rostro, así como de una especie de la Hannibal Lecter cuando hizo aquella fuga en El silencio de los inocentes. Y que, como cuando me preguntó una vez el dueño del canal, cuando yo dirigía el Canal 13, que me dice, ¿y cómo preparamos las entrevistas? Entonces le digo, si voy a entrevistar, por ejemplo, a Carlos Sosa Cuello, que en el único lugar donde llegaba a los foros era cuando yo dirigía el Foro 13, me decía, nadie me va a hacer levantarme a las 7 de la mañana, mucho menos Ivonne Arévalo o Renato Álvarez para ir a hablar mierda. Si voy a hablar con Carlos Sosa Cuello, le digo yo, con Hugo Noé Pino, con Rebeca Santos, si voy a hablar con Edgardo Cáceres, un filósofo, con Irma Becerra Lanza, no sé, si voy a hablar con ellos, pues voy a construir en términos de mayéutica la estructura socrática, es decir, la pregunta, la ricura de la pregunta. Por ejemplo, le decía yo, preguntarle a un filósofo ¿qué siente usted cuando los bancos publican sus ganancias? Entonces era rico escuchar a Edgardo Cáceres hablar sobre las publicaciones o hablar con Anacleto, por ejemplo, Anacleto Castro, un sociólogo que viene de sembrar limones y que viene de su finquita y poder preguntarle qué es más penoso, bajar a la ciudad o escuchar noticias en el campo, y peor aún si estas son del pseudo oriental. Pero era construir la pregunta. Ajá, me dice, y cuando invitas a Romeo Vázquez Velázquez, a Billy Goya, no, ahí me veo El Padrino y Al Capone. Veo El Padrino y entrevisto a Romeo Vázquez Velázquez. Cuando entrevistaba, por ejemplo, a Renan Inestrosa, ponía a Tarantino y yo entrevisto fácilmente a Valesca Zelaya, que continúan, creo, siendo diputada. Como digo, en Honduras, ese puticlub hoy junto al COEP dijo que estaban haciendo una ley, y Pelirrucci les ha gritado porque los bancos que tienen una estructura criminal de extorsión legalizada por esos magníficos surrealistas diputados que están en el Congreso, que el pueblo, yo no sé por qué no los apedrea cuando llegan a sus comunidades, por qué no los escupen, como hacía Diógenes el cínico, cuando lo invitaron a ese palacio a comer y que Platón estaba todo aculerado porque creía de que va a manchar el piso, y el dueño de ahí le dice, o como cuando llegó Alejandro Magno y Diógenes estaba comiendo lentejas y le dice, pero Diógenes, el pensador, el sabio, con toda su sapiencia comiendo lentejas en vez de ir a comer mollejas, ir a comer aceituna. ¿Qué ofrece? ¿Qué se le ofrece al pensador? Y estaba Alejandro Magno en su caballo y quiso sacar un par de monedas, y vino Diógenes y sacó una que había llevado como pago del empresario que educó, pero que abandonó porque supo que un criminal acaparador de recursos, cuando ya se ha desmedido tanto su ambición, como la de Chucricafi, por ejemplo, necesita un psiquiatra, no necesita una empresa. Necesita ya un cura confesionario para que se suicide, pero es muy difícil recuperar, ya es patológico eso. Entonces el pago que le habían dado Dios, daba una moneda, no, le dice, vos la necesitas, hijo de puta. Entonces Diógenes, cuando llega a ese palacio,
le dicen que cuidado altera el orden convencional en el que estaba desarrollado aquella misa, con manjares expuestos, y pasada la hora, Diógenes, que no había encontrado con tertulianos y que había visto una hipocresía in situ, decide retirarse y escupirle la cara al dueño del palacio y le dice: tenés razón, no encontré un lugar más sucio en esta mierda que tu cara. Entonces, cuando yo vi hoy en el Congreso Nacional y cuando veo las misas y me he dedicado a ir a escuchar los sermones, para el señor Peñalba esto está normal, que los narcotraficantes continúen haciendo leyes y que los pueblerinos, cuando lleguen a sus casas, les digan: vamos a elecciones en el 2021. Entonces Diógenes se plantearía en este momento una pregunta, y es un imperativo, sobre ya estructurado de qué es lo que necesitamos: malas leyes con buenos jueces, o malos jueces con buenas leyes, y sabiendo que lo que necesitamos son buenos jueces, porque es el humano quien va a colocar por encima de lo establecido la verdad. ¿Qué necesitamos? ¿Más medios de comunicación o periodistas independientes para hablar de la verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Más elecciones o sacar un balance de lo que hasta ahora se ha legislado? Un Congreso Nacional que eligió a un fiscal, que eligió a un cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia, que desreguló el trabajo permanente con derechos vinculantes a la sociedad, convirtiéndolo en una ley de trabajo temporal, que aplicó la privatización de la salud con la Ley Marco de Protección Social, aun y cuando era una reforma constitucional, encontró cobijo con más de 86 parlamentarios, lo cual indica que hasta la oposición votó a favor de la privatización de la salud. O la Ley Fundamental de Educación, o la transferencia departamental. ¿Por qué no hace ruido el Congreso Nacional cuando son temas de interés, como el hecho obsceno de ganar 15 veces más de lo que gana un humilde obrero u obrera? Aunque para poder ganar esa cantidad de dinero tenga que derramar sus glándulas salivares en el falo de un empresario delincuente. O sea, ¿cómo explicarme un país donde cuando comienza abriendo brecha sin rigor alguno y sin ética, puede llamarle criminal a Magdaleno y criminal a Mario Zelaya, pero le puede decir empresario y agarrarle el dinero a Chucricafé? ¿Cómo explicarnos a un país que tiene un Congreso Nacional sindicado en delincuencia, en criminalidad, Pandora 1, Pandora 2, en narcotráfico, donde los diputados mañana ya no aparecen y están en Estados Unidos, luego renuncian? O sea, ¿cómo imaginarnos a un Vanegas, por ejemplo, que habla de tener un poco de sapiencia, un poco de moderación, un cuasi humano que si logra tirarse un pedo da unas 3 vueltas de carnero, un imbécil que hace una caricatura y cree tener un programa de televisión, que puede convivir con todo ese monumento de crápulas o de arcángeles disecados en un parlamento subgénero y surrealista? ¿Cómo imaginarnos a una iglesia que llega y legisla? Porque ellos legislan. Porque Tomás Zambrano, un muchacho que más bien parece un gigolo o un metrosexual de esos cantantes de menudo, colocó la iniciativa de ley GOL, Grupo de Oración Legislativo, y eso pasó. Y eso se legisló en Honduras. O sea, ¿cómo imaginarnos nosotros que puede existir un residuo de burguesía medianamente educada? Por eso tenía razón Diógenes. Hay que educar a estos imbéciles criminales que han utilizado las palancas del Estado para enriquecerse y postergar la humanidad, la ciencia,
ciencias naturales, que no utiliza el método convencional para explicar el agua en sus tres estados, líquido, sólido, gaseoso, sino que explicar el agua, producto de que los legisladores le venden el ducto anal a los empresarios y que son dirigidos por hippies, por empresarios de la política, sino que explique el agua, Jaime Rodríguez, desde la colonia Ulloa, desde el Pantanal, donde el barril con agua cuesta 40 lempiras y hay que caminar 20, 25 cuadras para poder llevarlo a cuesta. Ese país que ha sido estrictamente diseñado, y vamos a terminar el programa hasta que terminemos en 3 personas, porque estoy más que seguro que hoy, cuando se obliga a pensar, es un poco más tardía la reproducción y el compartimiento, y eso es interesante y eso es lo que me encanta. De hecho, cuando me dijeron a mí en el Facebook hay que hacer piezas de 15 minutos, le dije a Winnie, hay que hacer programas de 1 hora y media. Pero es que ese material no se va a ver, es muy denso, por supuesto, porque es que yo no soy de los, ni ustedes de las que hacen lo que le dicen que debe hacer. Entonces, por eso este programa se llama El Perro Amarillo, porque también tiene ese encarnado cinismo de no vivir de lo convencional, de la publicidad de Banco Atlántida, de la publicidad de Ban Rural o de Bantrap, de esas lavadoras industriales de dinero, sino que se hace pensamiento y se piensa en el humano como ejecutor tanto de la construcción de la ley como de la ejecución de la ley, que sin duda en Honduras tenemos malos jueces y malas leyes. Entonces, ¿para qué ocupamos más leyes? Pero Peli Rouge, que es un vulgar vociferante de la palabra en el periodismo, porque en Honduras se le llama periodismo a cualquier cosa, inclusive a esos alaridos en el video que veremos a continuación, donde Winnie no es que esté a favor de Peli Rouge. Winnie lo que dice es que Peli Rouge es igual que un político, dice Winnie, o igual que un empresario, que le da igual mentir, le da igual hacer cualquier cosa, dice. Entonces, en un tridente de pendejos, que sean políticos, periodistas, abogados o criminales banqueros, como que no hay mucha diferencia. Y como dice mi señora madre, cambiados por mierda, pues lo que se pierde es el envase. Dicho eso, los hondureños, un alto porcentaje, están endeudados. Por esa razón es que se está esperando que se apruebe. Pero yo repito, como no es para beneficiarse de ellos, no lo han ni aprobado. Pero deben de hacerlo, Cecilia, deben de hacerlo porque aquí... Y ahora pues los agitadores, las barras bravas de los empresarios, que son esos legisladores, que con un poquito de cultura se retirarían, y si no escuchen a Peli Rouge cuando les dicen, cuando se distraen haciendo leyes electorales, porque hoy ya tienen 86 artículos de la ley electoral. Mario Segura, un lustra zapatos de Carlos Flores, una sabandija, una habichuela, un rinoceronte o un búfalo adobado, no se dan cuenta que es más fácil encontrar en 67 diputados una iniciativa de hacerle juicio político a Lucas, que no aparece y que también tiene archivos de sus expedientes mal habidos con el señor Asterio Reyes cuando pasó por ICAFE. Porque es que el problema es que aquí esa estructura jurídica, política y empresarial en un 98% son delincuentes. Yo tenía la esperanza que eran menos, pero yo veo que un Congreso que tiene más de 67 líneas de oposición no se salga por lo menos. No les pedimos que vuelvan a tirar cohetes, que el Chele Castro abrace a David Chávez Madison y en un acto romeliano, o no sé, que Harry Nixon vuelva a atropellarse con otros parlamentarios y volver a ver esa escena Playboy del delincuente sagio de Mauricio Oliva Herrera, cuando dice en una voz como parroquial, dice: hemos llegado a unos acuerdos por el país
y que luego sale y en una concentración de narcotraficantes dice, vamos a ganar. O sea, es una cosa, es un congreso surrealista, maravilloso. Lastimosamente es altamente peligrosísimo para el país. Es una bomba de tiempo para el país. Tener 128 personas donde la minoría es una inmensa minoría y que no se salen y que no renuncian y que no dicen, bueno, voy a dejar de ganar estos sueldos, y esperando la primera renuncia creo que pudiéramos encontrar un efecto dominó, pero no, creo que el dinero tiene mayor peso en la dignidad de los seres humanos. Por lo menos en Honduras está demostrado así. Y si no, veamos a Pelirrush cómo anuncia él al Congreso Nacional en un aspecto como de convocatoria, de cuerno, cuando en los egipcios salían y hacían esa convocatoria inusual. ¡Aprueben la ley! Tal vez le destapa los oídos. ¡Aprueben la ley! Los hondureños, un alto porcentaje, están endeudados. Por esa razón es que se está esperando que se apruebe. Pero yo repito, como no es para beneficiarse ellos, no lo han ni aprobado. Pero deben de ni hacerlo, publicado. Cecilia, deben de hacerlo, porque aquí vamos a presionar, o estamos ya presionando en HCH a gritos. ¡Aprueben la ley! ¡Aprueben la ley! ¡Aprueben la ley! ¡Aprueben la ley! Tal vez le destapa los oídos. Dígale usted. Y es que usted cree que ojalá. ¿Cuál es el nombre completo de la ley? La ley de alivio a la deuda. ¡Aprueben la ley de alivio a la deuda! ¡Aprueben la ley de alivio a la deuda! La gente lo está pidiendo, diputados. ¡Aprueben la ley de alivio a la deuda! Es increíble. Él es un periodista, para la gente que nos ve afuera, que aperturó en una semana una discusión en su programa, en una diatriba, en una insulsa perorata sin fundamento, porque él no tiene ahí un oportuno diálogo, o sea, ahí no hay un interlocutor. Esa es una cosa de sentarse y él puede decirle a la presentadora que está a la par que ella es meretriz y ella sonriente acepta, y luego a las 3 de la tarde pone 3 niñas a bailar, y indistintamente que hayan unas llamadas bastante abusivas, violentas, incitando al machismo. Él aperturó una semana una discusión que quien en el mundo no había tenido relaciones sexuales con una yegua, que su primera relación sexual había sido con Guillermina, una burra en Comayagua. Es decir, ese es el referente, y ese es el referente que colocan, por lo menos no toda la carrera de periodismo, pero en la mayoría de las carreras de periodismo, como un hombre exitoso. Y está el otro extremo de Rodrigo Bogarévalo, que hace un aspecto de un tipo que va a analizar y coge estos elementos, como decir, vamos a hablar, dice, de Venezuela, vamos a hablar de España, de Cataluña, pero el tipo no sabe nada. Y cuando ustedes, yo les recomiendo que por lo menos un día se expongan a esa arma de destrucción masiva que tiene en esa casa televisora, Canal 10, una frecuencia robada del Estado. Pero lo nocivo es un tipo hablando de cosas que no sabe. Y a la par está un señor que mide como 2 metros 40 centímetros, Juan Ramón Martínez, que es el presidente de la Real Academia Española en Honduras. Miren, este país, ahora que ya tiene
una buena población tratando de pensar. Si usted hace una mirada retrospectiva, ellos han dirigido todo. Ya les digo, ese señor que dice aprueben la ley, cuando yo grito acá todos los días en mi programa, es empoleado por una estructura emotiva que tiene vínculos y está beneficiada por la razón. Y el sujeto cognoscente hace mover esa estructura emotiva que pueda decir, por ejemplo, a Chucricati, que es un hijo de puta delincuente. Pero estos no, estos están gritando desesperados porque le llamó el banquero y le dijo, ¿y entonces? Y el narcotraficante, ¿por qué no gritó así cuando condenaron a Tony Hernández? Ni mucho menos ahora está diciendo, aprueben una ley de referéndum democrático para consultarle al pueblo ya ahorita, en este momento. Si vamos a una constituyente, porque yo no me imagino con Rolando Argueta, que es un criminal, como administrador de justicia. Yo no me imagino, y ahora que nos vamos a exponer a estos tribunales con malos jueces y malas leyes, y enhorabuena que tenemos una buena cantidad de pruebas y que va a ser público, porque ellos no lo van a hacer público, el juicio que tiene Banco Atlántida para con nosotros, pero nosotros sí lo vamos a hacer público. Y vamos a apelar a nuestra esencia cívica, y vamos a salir con la lámpara de la verdad, buscando en el CONADE un tipo justo que lea la estafa en Belice. Y vamos a buscar un juez justo que lea la estafa del 1,5 millones de personas en la central de riesgo. Y le vamos a entregar un legajo que hoy no están, de evidencias. Y el primer pelón que encontremos nos vamos a imaginar que es Lucas. Y le vamos a decir, usted es Lucas. No, pero por lo menos lea esto, por favor. Juan Orlando Hernández es un narcotraficante. Y tenemos las pruebas que se perdieron, las armas que se encontraron como pruebas, las aceptó Berman. Y le podemos decir, lea el lavado de activos de Vilma Morales, Arturo Corrales Álvarez y Juan Orlando Mantrá. Y le podemos poner los audífonos o el micrófono que nos regaló Miguel, que vamos a adornarlo para que sea como el micrófono del maestro Quintero. Y le vamos a decir, escuche a Bon Arévalo hablando de capitalismo y del socialismo. Escuche a este señor. Escuche esta amenaza auditiva. Escuche a este señor hablando de democracia en un país donde todas las instituciones del Estado operan a través de tráfico de influencias. Escuche a este señor hablando de democracia donde las reformas electorales están construidas con las manos enguantanadas de cocaína. Y vamos a ir con la lámpara buscando en el mercado y le vamos a decir, escuche a estos señores del Congreso que dicen que es normal que usted gane 4.000 lempiras y que usted que condenó su vida a vender especias, sal y chile para que su hijo fuera doctor, dicen que está normal que los Atala, con Por Salud, lo puedan comprar como esclavo, porque no hay condiciones, porque el Estado narco construyó una psicótica banda criminal de empresarios dirigida por Juan Carlos Icafi, Chucricati y unos envalentonados barrigones, medios pakistaní, medios iraní, medios líbanos, no sé, es una mezcla. Yo no creo que sean de Oriente Medio. Oriente Medio hay gente digna. Yo creo que estos son como tampoco los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas fueron en una especie de migración y no son. Yo creo que estos han de ser como, es que no hay una raza comparable. Yo creo que han de ser donde nació Rodrigo Bon Arévalo. Rodrigo Bon Arévalo, hay una discusión intrínseca que no se sabe si fue en el Triángulo de las Bermudas, pero no en la mitología, sino que, o sea, no sabemos cómo fue que cagaron a ese ser tan inerte, tan perverso. Pero es cómico. Miren, yo le voy a decir algo. Rodrigo Bon Arévalo es
de Senado, pero no como cena Jorge Canaguati, que por eso es que están así todos inflados, todos abofetados. No, una cena de pollos chepita, por ejemplo. Una chuleta con unos frijolitos que nos regaló la vez pasada, pollos chepita. No estamos cobrando de publicidad, no se preocupe. Cuando llegue Winnie a pedir su flan, usted regales, véndaselo por favor. O como cuando usted va al mercado del mayoreo, a donde Doña Chila. Doña Chila es una de las mejores propuestas de nacatamales de Sabana Grande. Unos nacatamales de verdad. Con 5 tortillas, como yo soy esa especie de pipil que come el tamal con tortilla, pero de esa tortilla que lleva, no esa mierda que vende Chucricafi, sino la que lleva cal, que tiene cara. Y agarra un pozol de la par. Yo creo que si Chucricafi fuera el mayoreo, él lo robara. Es que el problema es que esto les hace falta roce antropológico. Y en eso tenía razón Diógenes, cuando descifraba que el ser humano puede llegar a cosificarse en la medida que no se dé cuenta que está muerto. Es que Chucricafi, cuando le toquen la espalda y le digan, viejo, pero es que fíjate que vos no te has dado cuenta, vos ya estás muerto. O sea, son sepulcros blanqueados, o sea, esas especies de momias, al igual que aquella momia mal amarrada de Hueso Arias, que lo quieren proponer para que dirija un diálogo en Honduras, un señor altamente infame, siniestro, en una sociedad tan patética como esta, que el Congreso, reitero, el Congreso Nacional ya tiene 86 decretos. Yo digo que un acto bondadoso de los pobladores, porque el Congreso Nacional, en su corte heteroideológico, está conformado por los 18 departamentos, porque como nunca se preocuparon porque el departamento 19, los más importantes ciudadanos de Honduras, que aportan 14 millones de dólares diarios, que viven en España, Estados Unidos y en otros países huyendo a este narcoestado, tuvieran representación. Ecuador ya tiene eso, porque tuvo un gobierno que pensó en las personas y desafió a los bancos. Y digo que cuando lleguen estos diputados, ustedes deberían de tomarse una foto, enmarcarla. Tener una foto con su propio asesino es un acto performático y se le hace justicia a ese parlamento surrealista. Bueno, un Congreso que no solo benefició a los bancos, que cobran el 64% de una tasa de interés, la más elevada del mundo. O sea, este Congreso Nacional es tan bondadoso con los banqueros que le ofreció no solo en bandeja de oro a los trabajadores y trabajadoras una exoneración fiscal que se roban 70.000 millones estas crápulas y no pagan impuestos. O sea, le llenaron de perchas todos esos contratos que ustedes ven a diario. Acá, de manera irregular, ese Congreso fue tan bondadoso con Chucricafi, que hoy subió Giselle Flores y Winnie Godoy una nota, que les pagan inclusive por pavana, que no genera ni un foquito de energía. Pero la familia de Chucricafi está bien, porque ellos se sienten bien como un pestilente, renacuajo, que respira por el milagro de Zeus, de Cronos, de Jesús o de Yahvé o de Zaratustra, no sé, pero me imagino que son esas crápulas que cuando llegaron a finales del siglo XVII, en 1637, donde se parte la humanidad con René Descartes, y dice, bueno, ya estuvo bien. El mito de la caverna supuestamente era dirigido por los dioses del Olimpo, los condenaban a ellos, y los demás 17 siglos, un tal Jehová o Yahvé decía que los reyes iban a matar, a incinerar en nombre del rey, porque el rey era un enviado del Dios. Y ya, pues en 1637, René Descartes
similar a un desafío que se da posteriormente con Nietzsche, cuando dice una interrogante convertida en un aforismo muy interesante. Dice Nietzsche: yo no soy más que una fuente de mi propia fortaleza. Y para Descartes era que él iba a cuestionar en una duda metodológica lo que le planteaba. Si usted toma todo lo que plantean los partidos políticos, las noticias, inclusive lo que dice el perro amarillo y todo, y dice usted sobre esa duda metodológica, y soy un ser cognoscente, y voy a pensar para existir, ¿será que yo merezco vivir gobernado por un narcotraficante? ¿Será que mi pastor no llegó Diógenes con la lámpara a decirle que leyera el testimonio de conclusiones de la Corte Federal, que es un narcoestado? Y nadie le puede decir, como dice, pongamos nuevamente a Napoleón Maldonado para entender si es que hay que gritarle a los parlamentarios que es un narcoestado, y en los narcoestados no se hacen elecciones. En los narcoestados se elaboran prisiones para los culpables, pero no pueden hacer elecciones en un narcoestado. O sea, ¿cómo se va a quitar el testimonio de Juan Carlos Valenzuela cuando se lo lleven? O de Samuel Reyes. O sea, ¿cómo vamos a funcionar cuando se lleven a Mauricio Oliva? Porque no debemos esperar que Berman termine de ver la Serie Mundial y que luego continúe haciéndole el trabajo a un pueblo que pareciera que está en esa etapa suprasensible, esperando o viviendo en ese nihilismo que parece que no pasará nada, pasando de todo. Pero yo lo que sí sugiero como un acto performático, haciendo justicia a ese parlamento surrealista, es que cuando lleguen los diputados de Cortés, de Olancho, de Lang, díganle, regálenme una foto, voy a coleccionar a mi verdugo, voy a coleccionar al cobarde que nunca se le opuso a los contratos energéticos, ni mucho menos al contrato del peaje. Voy a abrazar a mi crápula, voy a tener a mi crápula en la casa, voy a tener a mi necrófilo en la casa, a mi necrófila en la casa. Voy a tener una colección, y si puede con los 128 sería un extraordinario ejercicio cartesiano, porque ahí usted se daría cuenta que luego en 1789, yo quiero decirle a Bon Arevalo que no estoy leyendo una impronta. Este fue el programa que ayer interrumpimos porque le degollaron a Jaime Atilio Rodríguez y lo arrojaron al río Choluteca. Eso hacen los narcoestados, y eso no lo publican los pseudo periodistas delincuentes, crápulas como Rodrigo Bon Arevalo. Y si no, quedan reducidas, no fue primera plana. Yo pensé que iban a ser un poco como honestos estas enfermedades venéreas. Yo creo que Bon Arevalo es como un sífilis, es como un chanclo, no sé ya cómo epitetar, igual que al nido de crápulas que hacen las de Robin Hood al revés. Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Los maravillosos e imponderables hijos e hijas de la patria en el Congreso Nacional le roban a los pobres para darle a Chucricafi y a los Atala. Contratos de energía que hoy le hacen pagar al ser humano, que después le piden el voto 3.000 y 4.000 empiras.